pero la búsqueda del consenso no tiene que ver con la difuminación de la individualidad. Es decir, aquí hay un asunto problemático. ¿Qué vamos a hacer con los grupos en donde hay diversidad de voces y finalmente no se llega al acuerdo? En uno de los videos que se estaba mencionando, una profesora mencionaba que la minoría tenía que acogerse a lo que sucedía, a lo que decidía la mayoría. La pregunta es, ¿qué pasa con la voz de los individuos cuando trabajan en grupo? ¿Cuáles son las responsabilidades que tuvo cada uno para enfrentar una tarea? Y finalmente, ¿cuál es el producto al que se llega? Ese producto podría implicar el acuerdo y podría ser un desempeño formal o informal. El asunto de la voz, por supuesto, si estamos trabajando en grupo. La pregunta de la profesora, ¿alguien quiere? Tenemos dos opciones, profes, que todos quieran o que nadie quiera. Fíjense que al principio, cuando arrancaron la actividad de la imagen de los delfines, no sabíamos si todos iban a querer participar con respecto a qué imagen habían visto. La intención es crear un piso seguro para que los estudiantes puedan, en un primer momento, filtrar la información y luego sí, generar un producto y se sientan menos inseguros de participar en un ambiente mucho más grande de clase. Finalmente, entonces, que lo vimos también en los videos, el procesamiento de grupo. Toda esta ruta que arranca en la planeación del profesor, que continúa con el establecimiento de la instrucción, que sigue con la ejecución de la instrucción, que termina en un producto que no sabremos si es el acuerdo o el desacuerdo, implica la evaluación, es decir, el procesamiento del grupo. De nuevo, repito, el procesamiento debe referirse a las dos dimensiones del aprendizaje cooperativo, la dimensión académica y la dimensión social. Ese tipo de observaciones tienen que estar presentes en el aprendizaje cooperativo. Bueno, que por cuestiones de tiempo estamos acelerando un poco. Me hubiera gustado más, digamos, desarrollar todo lo que vimos en los videos, pero me parece fundamental esta ruta que les planteo para que se lleven cuáles son las preguntas que tiene que hacerse un profesor en el momento en el que decide hacer trabajo cooperativo. No es solo llegar a la clase y poner a trabajar a los estudiantes en grupo, eso también puede suceder, pero tener presente cuándo hay trabajo cooperativo y cuándo no. Vamos entonces, me dicen que quedan 5 minutos. Bien, ahora sí, la formalización del trabajo cooperativo. El trabajo cooperativo, profes, tiene tres momentos que se vieron más o menos divididos en las preguntas que le planteé en la imagen de la ruta hacia la consecución de nuestras metas. Número 1, la planeación, toma de decisiones que tendría que ver con la planeación y propiamente la ejecución. ¿Qué tenemos que pensar en la planeación? El tiempo que le vamos a dedicar a la actividad, las características del desempeño y las características de la evaluación. Es decir, qué tipo de desempeño vamos a realizar, cómo lo vamos a evaluar, por qué lo vamos a desarrollar en grupo y qué es lo que yo como profesor quiero observar en los grupos. Y ahí es donde uno tiene que empezar a tomar las decisiones, que es la segunda parte. Parte número 1, ¿cómo voy a construir los grupos? Tengo dos opciones. Puedo construirlos de manera homogénea o puedo construirlos de manera heterogénea. Si yo quiero intervenir con los estudiantes que estén en ciertos niveles de comprensión, puedo hacer un grupo homogéneo. Si por el contrario quiero que haya como una suerte de división con respecto a la tarea y quiero observar cómo cada estudiante se relaciona con la tarea,
puedo hacer grupos heterogéneos. ¿Que esto implica que el profesor conozca a sus estudiantes? Claro. ¿Que tenemos que hacer trabajo cooperativo desde el día 1 de clase? No es necesario hacerlo enseguida. Es necesario tomarse el tiempo para conocer a dónde quiero llevar a mis estudiantes y, por supuesto, qué tipo de estudiantes tengo. La asignación de roles es fundamental. Si yo conozco muy bien el desempeño y sé a dónde quiero llevar a mis estudiantes, voy a ponerles a cada uno un rol. Y a partir de ese rol, se relacionarán con la tarea. Mi monitoreo, entonces, como profesora, será observar cómo es que les va a los estudiantes en la ejecución de sus propios roles. Por supuesto, si al principio hablamos de las instrucciones, pues tendremos unos criterios para llevar a cabo ese desempeño, y esto tiene que estar mencionado y transparente para los estudiantes desde el principio. Esa es la función de la instrucción y cuáles serán los criterios para ser exitosos en esa instrucción. La ejecución. Cuando ya estamos en clase, los grupos están divididos, la tarea está asignada, los roles están repartidos, los criterios son transparentes, voy a la ejecución del trabajo cooperativo. ¿Cuáles son los elementos del trabajo cooperativo? Un poco para responder a la inquietud de la profesora sobre si todos los trabajos en grupo son trabajos cooperativos. El trabajo cooperativo tiene 5 elementos. Elemento número 1, responsabilidad individual. Yo le asigno a un estudiante una tarea para acceder al grupo. Ustedes primero tenían que observar las imágenes para luego hablar con el compañero, pero primero tenían que hacer su tarea. Entonces, eso ya cambia la dinámica del grupo. El estudiante entra sabiendo qué es lo que tiene que hacer o habiendo leído algún material que tenía que haber leído. A partir de la responsabilidad individual se construye el segundo elemento del trabajo cooperativo, que es la interdependencia positiva. ¿Qué quiere decir la interdependencia? Necesito del otro para poder llevar a cabo una tarea, un producto que me están pidiendo, que puede ser formal o informal, como los acuerdos que veíamos en los videos, y el otro necesita de mí también. Es decir, ahí también estamos construyendo un piso seguro para que los estudiantes se relacionen. Tercer elemento, la interacción promotora. En la interacción promotora se está asegurando que los estudiantes entre sí puedan generar un diálogo académico teniendo en cuenta lo que cada uno le va a aportar al grupo. Si estamos en grupo, se construye el cuarto elemento del trabajo cooperativo, las habilidades sociales. Al principio les mencioné que el trabajo cooperativo tiene 2 dimensiones, una dimensión académica y una dimensión social, es decir, cuáles son las habilidades necesarias para que los estudiantes puedan aprender. Si estábamos hablando ahorita de argumentación, pues una de las habilidades sociales será la escucha. Y precisamente a partir de eso podían llegar a un consenso. ¿Hay habilidades académicas? Por supuesto. ¿Cuáles son los argumentos que se están presentando para decidir entre una hipótesis y otra? Quinto elemento del trabajo cooperativo, cuando ya se ha dado la instrucción, cuando se ha ejecutado la tarea y cuando se ha terminado y se ha presentado el producto, viene el procesamiento del grupo. El procesamiento de grupo tiene, como siempre, las 2 dimensiones. La académica, si se lograron las metas del aprendizaje, y las sociales es cómo se vieron en la interacción del grupo. Finalmente, el rol del profesor durante la clase es haber planteado una guía, una meta muy clara, las características del producto y, por supuesto, el monitoreo mientras los estudiantes estaban trabajando para poder garantizar que hay una intervención muy importante para desarrollar la comprensión, no solamente para evaluarla, sino para desarrollarla, es decir,
el aprendizaje cooperativo como una estrategia para desarrollar la comprensión. Síntesis, profes, que ya me están mostrando el tiempo. Volvemos a nuestras metas. ¿Para qué incluir el trabajo cooperativo en clase? Para darle un espacio a la construcción grupal del conocimiento, para replantear las relaciones entre los estudiantes. La voz de mi compañero es tan válida como la mía, puedo escucharlo para construir una tarea al final, y mi profesor es una guía cuando se da cuenta de que algo está funcionando muy bien o no está funcionando muy bien. ¿Cómo se estructura una clase cooperativa? Número 1, explicación de la tarea. Número 2, función de la instrucción. Número 3, observación mientras se está ejecutando la tarea. Número 4, la evaluación. ¿Cómo se evalúa el trabajo cooperativo? Puede evaluarse individual o grupal. Un estudiante tendría que ser capaz de explicar todo lo que sucedió en el grupo, o después del aprendizaje en grupo podría evaluarse de manera individual. ¿Cómo se resignifican las relaciones estudiante-estudiante? El otro es un personaje válido en la construcción del conocimiento y mi profesor es una guía. Antes de ir a preguntarle al profesor, yo puedo resolver mis dudas en el grupo al que pertenezco. La pertenencia es fundamental en el aprendizaje cooperativo. Esta imagen borrosa se nos va a convertir entonces en la imagen de cómo sucedería el trabajo cooperativo en clase. Es esta. Quería contarles una anécdota de una estudiante mía en clase que me decía todo el tiempo que los otros grupos no hablaban, que ella quería hablar, pero que se sentía muy nerviosa porque no sabía si se iba a equivocar o no se iba a equivocar. Yo pensé que mi clase era un ambiente seguro, que mis estudiantes no iban a sentir eso, y ella en el fondo lo que me estaba pidiendo era: dame primero un espacio para filtrar mi información, dame primero un espacio para oírme mi voz, que los otros me oigan, y luego sí me lanzo al público para poder responder la pregunta que planteaste en el principio. Profes, muchísimas gracias. Valerie, muchas gracias. ¿Cómo vamos, profes? Esta mañana y ayer, cuando estábamos terminando, cada uno de ustedes recibió esta hojita, es el cronograma. Por favor, les voy a pedir el favor que lo revisen, y si no lo tienen, compartan la información con el que tienen al lado. Y es que ayer llegamos a unos acuerdos de funcionamiento que nos van a servir ¿para qué? Y es para poder, uno, ajustar horarios, poder cumplir con la agenda que tenemos, pero adicionalmente, ¿quién tiene la camiseta puesta? ¿Quién tiene la camiseta puesta el día de hoy? Alce la mano. ¿Quién tiene la...? Ah, ok, listo. Y de corazón, ¿quién tiene la camiseta puesta? ¿Quién dijo yo? Todos. Bien. Entonces, información importante que quiero recordarles, y es, para poder cumplir con cronograma, sobre todo para lo que vinimos, pero sabiendo que el tema del partido es también muy importante, cómo apoyamos a la selección de alguna forma. Entonces, hemos hecho ciertos ajustes. Para esto la información es la siguiente: vamos a continuar con plenarias acá, pero para que sepan que prontamente, en los próximos minutos, ustedes van a empezar a recibir su refrigerio. Lo que hicimos fue cortar tiempos, ¿bien?, para poder optimizar lo que vamos a hacer el día de hoy. Por tanto, ustedes van a empezar a recibir su refrigerio, y la idea es que en la siguiente plenaria cada uno pueda recibir la información del ponente que va a estar acá, disfrutando de su delicioso refrigerio, ¿ok? ¿Estamos así? Perfecto. Bien. Y como ya llevamos un buen tiempito sentados, les voy a pedir el favor que todos se pongan de pie. Por favor, dejen sus celulares por un instante, la taza que tienen al lado, el computador, la cartera, todo lo que tengan al lado. Bien.
Bien, hay por ahí hay algunos que ya se están estirando. Entonces lo que vamos a hacer es movernos un poquito, pero no vamos a hacer aeróbicos, tranquilos. Bien, sino lo que les voy a pedir es que busquen una pareja. La primera que tienen al lado, por favor, una pareja. La que tienen al lado. Y si no la conocen, preséntese. Mi nombre es y vengo de tal lugar. No le cuente toda la vida entera porque no tenemos tiempo, pero cuéntele por lo menos cómo se llama. Asegúrese de tener una pareja, si no, búsquela. Y necesito que con esa pareja se hagan frente a frente, a una distancia donde se sientan cómodos, pero frente a frente, que se puedan ver, no se vayan a ir al otro lado de la carpa, por favor. Entonces, bien, muy bien, frente a frente. Y necesito que hagamos lo siguiente. Con esa pareja, lo que necesitamos lograr es contar la mayor cantidad de veces posible la secuencia del 1, 2 y 3 intercaladamente. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Si yo digo 1, el otro dice, yo digo 3 y el otro dice 2. Adelante, hágalo por favor. La mayor cantidad posible de veces sin equivocarse. Bien, alto. Alto, alto, alto. Alto, alto, alto. Hay personas que van como por el 25. No, señores, por ahí no era. Era 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Intercaladamente. Así que necesito un voluntario para hacerlo más evidente. Un voluntario, 2 segunditos. Un voluntario, cualquiera. El que está acá, vente para acá. Es muy sencillo, sí, para acá. Listo, de una. Muy sencillo. Entonces, si yo digo 1, tú dices 2, 3, tú dices 1. 2, 3. ¿Está claro? ¿Qué va a pasar? Simplemente para el que llegó al número 25, por ahí decía gente 4. No, 4 no, es 1, 2, 3. Bien. ¿Qué va a pasar ahora? El número 3 va a ser cambiado por un movimiento. ¿Bien? Por un movimiento. O sea que en el momento en que a mí aparentemente me toque decir 3, no voy a decir el 3, sino voy a hacer el siguiente movimiento. Entonces yo digo 1, 2, lo importante es el ladeo de cabeza y el adelante, por favor. ¿Listo? Alto, alto, alto. Por si las dudas, ya no digo 3, sino el 3 es reemplazado por el. ¿Listo? ¿Estamos ahí? 1, 2. Bien. Vamos a seguir avanzando. Vamos a ver, seguir avanzando y esto es como para activarnos totalmente, pero quiero ver la energía de este grupo de maestros y maestras, por favor, el día de hoy. El número 2. Número 2 va a ser reemplazado por el siguiente movimiento y yo se los voy a mostrar. Así, entonces empezamos. 1. Entonces, para superar la pena colectiva, lo vamos a hacer todos al mismo tiempo. ¿Listo? A la cuenta de 3. 1, 2, 3.
No, qué pena, los veo mal de estilo. Mal de estilo. A la cuenta de 3, todos juntos, duros y con el swing que cada uno tiene. 1, 2, 3. Bueno, vamos mejorando. Adelante. El 3 sigue siendo... Tú empiezas con 1, yo hago... y tú haces... Bien, alto. Alto por ahí. Ya algunos ya se van calentando más, empiezan a quitarse las chaquetas, todo lo que va a pasar. Bien, ahí vamos bien. Entonces, simplemente para garantizar que la información está llegando, voy a mostrar en qué vamos, ¿listo? Entonces, arrancamos con él. 1, 1. Gracias. ¿Qué va a pasar ahora con el número 1? Reemplazado de la siguiente forma. Y es, el que empieza con el número 1 ya no dice el número 1, sino lo que va a hacer es que se va a inclinar un poquito hacia adelante, se pone en puntas de pies y hace ¡pum! Con las dos manos. Así que adelante. Te voy a dar las gracias en público por... Muy bien, alto, no les voy a poner a sufrir más con esto. Fuerte aplauso para ustedes. Fuerte aplauso para mi voluntario que le tocó subir así como de la nada al escenario. Bien. Y les voy a pedir el favor nuevamente que tomen asiento. Alce la mano a aquella persona que le quedó más fácil decir los números primero. La mano. Y alce la mano aquel que poco a poco con las instrucciones de ir cambiando los movimientos se empezó a sentir menos tenso a más relajado. ¿A quién le pasó eso? Alce la mano. Listo, y alce la mano aquel que se sintió ridículo de principio a fin, tranquilamente. Frescos, éramos todos haciendo lo mismo, así que tranquilos, está muy bien. Como les dije, información logística que nos ayuda a todos un poco y es refrigerio, lo van a empezar a pasar y cada uno de ustedes en su escarapela tiene un cosito que dice refrigerio del día 2. Por favor, sáquelo que las personas que nos van a servir los refrigerios los van a ir recogiendo. Entonces, para que sepan que eso va a pasar. Gracias por ayudarnos y sabemos que esto hace que podamos cumplir con tiempos mejor. Así que, seguimos. Y nuestro invitado, que viene a trabajar coincidencialmente el tema de la comunicación no verbal, bien, se llama Jaime Enrique Torres. Él es magíster interdisciplinar en teatro y artes vivas, actor de teatro, formación permanente en artes escénicas. Además de su experiencia como actor, ha desarrollado montaje de obras de teatro y metodologías de construcción colectiva. Trabajado con jóvenes, con niños, con adultos, en programas que empoderan a través de las artes y del teatro. Así que un muy fuerte aplauso para Jaime Enrique, bienvenido. ¿Aló? Sí. Muy buenos días, maestros y maestras. Es un gusto para mí estar aquí con ustedes, me siento muy complacido y ya ustedes me han dado una primera lección de la comunicación no verbal. Ese ejercicio que nos dialoga y que nos invita al trabajo que realizamos en nuestras prácticas diarias. Ustedes realmente son los expertos en el ejercicio de comunicación no verbal. Me siento muy honrado de estar aquí. La comunicación no verbal es un tema seguramente del que siempre hablamos, del que siempre nos viven
cuestionando todo el tiempo en el espacio educativo. ¿Qué entendemos por comunicación no verbal? Aquello que hago o que no dejo de hacer. Yo les pregunto, hace un momento ustedes se pusieron de pie, intentaron hablar con su compañero o compañera y realizaron algunas acciones de improvisación. A través de eso tuvieron una impresión de esa experiencia con los movimientos, con los gestos y produjeron algo en el otro. ¿Cómo se sintió? Esa sería una primera pregunta para iniciar esta reflexión sobre este diálogo sobre la comunicación no verbal. ¿Cómo se sintió usted en esa parte interior, en su persona interior, haciendo estas acciones imprevistas? ¿Qué significó eso para usted? Tal vez tuvo miedo, se sintió nervioso, nerviosa, ridículo, feliz, se desinhibió, se relajó. Pudo haber tenido diversas sensaciones, ¿no? Vamos a indagar un poco sobre eso, sobre la comunicación no verbal, que se da en el espacio y que nos incluye a todos. ¿A todos quiénes? Al maestro, al estudiante y a todos los que participamos en ese escenario educativo. La educación no verbal es un ejercicio y una experiencia de los sentidos al sentido. ¿Por qué de los sentidos al sentido, maestros y maestras? Porque planteamos la educación no verbal como una experiencia que tiene que pasar por el cuerpo. Si no ocurre nada, se vuelve una activitis, se vuelve un accionar, y es lo que seguramente a diario nos enfrentamos cuando no nos detenemos un momento a reflexionar sobre lo que somos desde esa comunicación en el espacio educativo. Yo les pregunto, ¿qué tanto miran ustedes a sus estudiantes? A la cara, al rostro. Cada uno se responde. Yo les pregunto, ¿qué tanto le sonríe usted a sus estudiantes? Posiblemente. Vamos a empezar entonces a reflexionar con unas dimensiones muy generales. La comunicación no verbal tiene teorías y planteamientos diversos y muy distintos en el marco teórico. Sin embargo, yo voy a plantearles tres líneas, tres dimensiones que me parecen relevantes e importantes. La primera, el lenguaje no verbal basado en el autocuidado. ¿Qué es el autocuidado? El autocuidado del maestro en la comunicación no verbal. ¿Qué significa? Y es una pregunta de encuentro del cuerpo desde los sentidos al sentido. Recordemos que desde allí iniciamos. ¿Qué significa mi autocuidado como maestro? Es qué tanto me contextualizo, qué tanto reflexiono sobre mi ser cuerpo en el espacio educativo. ¿Qué tanto maestro soy? ¿Qué tanto maestro soy? ¿Cómo miro? ¿Cómo hablo? ¿Cómo estoy con los estudiantes? ¿Cómo me posiciono en el espacio educativo, en el aula? ¿Sí? Esto tiene que ver con lo que llamamos la salud mental del docente con él mismo. ¿Por qué? Porque desde el cuerpo generamos hábitos que pueden ser favorables o desfavorables a la salud del docente. ¿Cómo así hábitos? Sí, generamos tensiones por estados de ánimos, maestros, porque el maestro es un ser vivo que tiene problemas, que tiene emociones, que siente. Las estudiantes con las que trabajo siempre me hablan de sus estudiantes, son maestras de la primera infancia y siempre me dicen mis estudiantes, mis estudiantes y mis estudiantes. Yo les digo, hablemos no de sus estudiantes hoy, hablemos de ustedes. Ustedes son las importantes aquí hoy, porque ustedes son seres vivos, seres de luz, seres que tienen también sus propias necesidades. Y desde allí esta primera dimensión en la comunicación no verbal es fundamental. Un reencuentro consigo mismo y consigo misma.
¿Cómo es su cuerpo en el espacio educativo, maestro y maestra? ¿Se lo ha preguntado? ¿Cómo llega usted al salón? ¿Cómo mira al estudiante? Frunce el ceño, sonríe, está muy serio, muy seria, habla duro, bajito, tal vez no le entienden, ¿sí? Un reconocimiento que yo siempre invito a hacerlo, no desde juzgarnos desde el bien y del mal, no, porque ese concepto moral nos cuestiona y no nos lleva a nada. Es un reconocimiento de descubrirme, maestro, de dejar que desde los sentidos ocurra algo en mi cuerpo. Y ese es un factor fundamental en lo que yo soy en el espacio educativo. Mi salud y mi cuerpo en el aula. Les invito a reflexionar sobre este primer punto. ¿Cómo soy yo en el aula? La segunda dimensión que yo quiero plantearles es el efecto consecuencia. Generalmente en el aula hay una preocupación, por supuesto que es válida, y que está basada en la educación del dato, de la información, de que el estudiante aprenda el conocimiento, pero no está basada en el efecto que yo tengo en el otro a partir de lo no verbal. Y lo que yo haga o deje de hacer en el aula tiene un efecto en el estudiante. Entonces me encuentro con que hay profesores a los que les ponen apodos. El profesor, ahí viene pluma blanca. Yo tenía una profesora en el bachillerato, la profesora de álgebra, la llamábamos, y digo la llamábamos porque yo también la llamaba así, la cuadrada. Era una profesora muy singular, por supuesto, una experta en el conocimiento de las matemáticas y del álgebra. A mí me iba muy bien con ella porque me gustaba el álgebra. Sin embargo, le tenía mucho miedo a la profesora de álgebra. Nunca me le acercaba, pero tenía la ventaja de que podía hacer los ejercicios porque me gustaba ese tema en específico. Un día, la profesora muy seria, a la que yo le tenía miedo, me pasó al tablero. Torres, porque además no me llamaban por mi nombre, sino me llamaban por el apellido. Torres, por favor haga el siguiente ejercicio, resuelva el siguiente tema, el siguiente ejercicio. Cuando resolví el ejercicio, descubrí al final con éxito que la profesora me miró al rostro y por primera vez, casi al final del año de clases, me sonrió y me dijo muy bien. Fue la primera vez que vi sonreír a mi profesora de álgebra en 2 años que estuve con ella. Desde ese día, como estudiante, rompí una barrera que tenía con ella. No porque me hubiese sido su mejor amigo o porque estuviera más con ella, sino porque descubrí que esa profesora, más allá del conocimiento, era un ser humano que sonreía, en el que yo podía confiar. Y tuve un acercamiento distinto a ella. Y tuve una confianza para compartirle mis inquietudes desde las matemáticas. Entonces, esta es una dimensión de lo que yo produzco como docente, como profesor en el aula con el otro. Y es una invitación en ese sentido a preguntarnos. La información es importante, maestros y maestras, pero cómo la transmito desde mi comunicación no verbal es fundamental. Usted señalar con las manos, con los dedos a los estudiantes. Todo lo que yo haga o no haga tiene un efecto. El tono de la voz, cómo me dirijo al estudiante. Pero ¿cómo hacerlo? Desde los sentidos, maestros, desde la escucha. En este momento en el que vivimos la escucha y hablamos de la escucha todos los días y hablamos de la comunicación todos los días y hablamos de los sentidos todos los días, pero no tenemos necesariamente esa experiencia. ¿Qué tanto respiran ustedes en sus clases y se reconocen? ¿Qué tanto tienen ese tiempo para retroalimentarse? ¿Sí? Posiblemente no porque tengamos un apodo o no, pero es muy importante que en ese ejercicio y parte de la efectividad de lo que hacemos en la clase tiene que ver con ese reconocimiento de sí mismo. No olviden, es un reconocimiento, no un escenario para juzgarnos en el bien o el mal.
Y hay una tercera dimensión que se conecta en este ejercicio y que tiene que ver con esas comunidades de aprendizaje que ignoran el cuerpo del otro. Y aquí también ampliamos ese panorama, y es que no estamos solos. El estudiante me dice algo con su cuerpo, con su hacer o no hacer, y yo estoy invitado a hacer una lectura desde ese ejercicio de observación. Y allí la mirada, como una experiencia de sentido, se vuelve una invitación bastante precisa para que tengamos esa experiencia. ¿Cuál experiencia? La de mirar. ¿Qué significa mirar? La apreciación, dejar que los sentidos contemplen y observen un escenario, un espacio. Todo lo que hacemos. El cuerpo del docente produce un efecto en el cuerpo del estudiante y el cuerpo del estudiante produce un efecto en el cuerpo del docente. El cuerpo del otro dice, siempre nos dice algo. Nos afectamos mutuamente, principio de la mutua causalidad. Ese principio, lo que yo haga produce un efecto y en el otro y viceversa. Y es un principio de comunicación, ¿sí? Lo que yo haga o deje de hacer. Cuando hablaba de la segunda dimensión, me devuelvo, es porque en el escenario educativo, en el aula, el primer hecho que se da es el de la imagen. Siempre contemplamos la imagen. Es lo que primero capta la atención, lo que yo veo en el espacio. Después viene el lenguaje y al final vienen las palabras, el contenido. ¿Sí? Es la ruta para un proceso de conocimiento. Desde allí, esta reflexión, esta ruta, nos invita a repensarnos en cómo es esa imagen, en cómo abordo ese lenguaje, cómo desarrollo ese lenguaje y en cómo utilizo ese conocimiento. Ustedes lo tienen y tienen esa experiencia en el aula. Cuando se pusieron de pie y saludaron al otro, no sé qué tanto lo pudieron observar, qué tanto pudieron observar el rostro de su interlocutor o interlocutora, cómo eran sus ojos, cómo era su rostro, estaba sudando, tenía maquillaje, tenía gafas, sus labios. Si hubo ese pequeño tiempo, posiblemente lo tuvimos, pero no la observación necesaria. Es importante observar a los estudiantes y permitirnos también una observación de retroalimentación desde ellos. Y en esa parte de la comunicación y en esa experiencia de la comunicación no verbal, el rostro cobra gran importancia porque es de las partes del cuerpo la que mayor puede comunicar, la que primero inicia el ejercicio y la experiencia de comunicación. El rostro, que para Altuna el rostro corresponde a una unidad visual. Se nos aparece como un texto más o menos fijo, más o menos sólido, singular y singularizante, y tendemos instintivamente, con mayor o menor pericia, a leerlo. Se trata de una lectura que podemos objetivar como psicológica, como moral, como estética, como metafísica. El rostro es la ventana que nos permite la percepción del mundo. Por eso es muy importante el rostro de todos los que intervenimos en el espacio, en la experiencia del conocimiento. Por eso es muy importante activar nuestros sentidos desde un ejercicio de experiencia. ¿Qué es la escucha? ¿Qué es el tacto? ¿Qué es darle la mano al otro, al estudiante? Y me pregunto, ¿cuántos de ustedes saludan a sus estudiantes de la mano? La percepción y la comunicación no verbal tienen que ver con esa mirada que tengo en mi entorno y que parte de mi cuerpo, pero que abarca el escenario educativo donde estoy. ¿Qué tan cuidadoso soy de esa percepción, de ese espacio? La educación, la comunicación no verbal tiene que ver incluso con el escenario donde yo desarrollo mi clase. Y me pregunto,
¿cuántos de ustedes se han sentado en uno de los pupitres de sus estudiantes y lo han pasado a él adelante? Juanito, te puedes sentar en mi escritorio que yo me voy a hacer en tu puesto y desde aquí voy a dictar mi clase. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es la pregunta por el lugar? También aquí tenemos una experiencia de comunicación no verbal. Usted, apreciado maestro y maestra, ¿se ha preguntado cómo es su salón cuando usted llega a dictar la clase? De pronto, ¿qué efecto tiene en los estudiantes el lugar donde dictamos la clase? Estos interrogantes son una invitación al reencuentro con la experiencia en nuestro diario quehacer, que seguramente buscan que tengamos una renovación. No, que eso no es importante, este señor está loco, la matemática es lo importante que el muchacho sepa. ¿Eso qué va a saber? Que cómo me paro, que cómo le hablo, que eso qué es. Pero sí es importante, apreciado maestro y maestra, que usted se pregunte cómo llega a la clase, cómo es su entorno del salón, cómo están distribuidos incluso sus pupitres. Me decía un maestro, no, Jaime, usted está muy equivocado, yo no tengo tiempo, mi clase dura 45 minutos, yo no tengo tiempo de arreglar el salón para tener otro tipo de ambiente. Parte de acondicionar los espacios tiene que incluirse en la clase, eso es ya su clase. 5 minutos para que usted redistribuya un escenario tiene que ver con ambientar y favorecer el proceso educativo. Entonces, hemos hablado de 3 momentos. El autocuidado. ¿Qué tan autocuidadoso soy? ¿Qué tan cuidadoso soy en todo lo que implica el autocuidado? El reconocimiento del otro, el efecto del estudiante, ¿sí? El reconocimiento del cuerpo del otro, del estudiante que está ahí. El silencio del estudiante que me dice, el ruido del estudiante que me dice. Tuve una compañera maestra el año pasado que me decía, tengo unos niños muy inquietos, lloran mucho y no sé cómo, y yo le digo, ¿qué has hecho? Me decía, de todo, actividades de todas, pero no, lloran, son niños pequeños, pero lloran y ya no sé qué hacer, tengo ese problema en el aula, hablando a propósito de las dificultades en el espacio educativo. Le dije, bueno, vamos a hacer el siguiente ejercicio, te vas a grabar, te vas a filmar en una clase y con los compañeros vamos a reflexionar sobre el ejercicio de lo que ocurre al interior de tu clase. No vamos a ir a la clase para no entorpecer el proceso, porque nuestra presencia genera un impacto. Al ver la grabación, encontramos que nuestra compañera en la clase tenía puesto un morral que se atravesaba en el cuerpo, morral de esta manera. Colocaba, iba atravesado y tenía sus manos de la siguiente manera. Le preguntamos a los compañeros, a todo el equipo, qué imagen veían y encontramos 2 imágenes que fueron relevantes. Una, autoridad. 2, militar, la coronela, la profesora coronela la llamaban en el ejercicio pedagógico de reflexión. Le dijimos que esta podría ser una de las causas por las cuales los niños lloraban tanto, porque le tenían miedo. Había miedo hacia ella. La invitamos a que cambiara esos hábitos y que buscara otra manera de reconocerse en el espacio y nuestra compañera encontró que los niños efectivamente sí disminuyeron su nivel de llanto y se calmaron. Se mostró muy complacida, pero sobre todo se mostró muy dispuesta a generar cambios, porque podemos teorizar muchísimo sobre los temas de la comunicación verbal y no verbal, pero si no producimos cambios en eso pequeño que hacemos en el espacio educativo, no va a pasar nada y se va a quedar como un proceso que se va avanzando y en el cual vamos fortaleciendo esos hábitos que no favorecen nuestro ejercicio en el aula. Veamos unos ejemplos del aula. Vamos a compartir unos ejemplos del espacio educativo de maestros que muy generosamente nos han permitido verlos.
Y ustedes van a juzgar también. ¿Qué ocurre en el espacio educativo? ¿Qué ocurre en las aulas? ¿Y cómo nos sentimos o no identificados? Entonces, vamos a observar el video. Ya que sacaron su bitácora, ese día, en esa oportunidad, ¿quién era la dueña de la casa donde se consumían más metros cúbicos de agua? Ángela. Rebeca, ¿están de acuerdo? Sí. ¿Quién no está de acuerdo? No, porque la que tiene más metros cúbicos de agua es Lorena Fonseca. Sí, señora. Lorena, en la casa de Lorena Fonseca se consumían 45 metros cúbicos de agua. En la casa de Parece que nos pasó allá, voy a devolverlo. Lo podemos avanzar un poquito. ya que sacaron su bitácora, ese día, en esa oportunidad, ¿quién era la dueña de la casa donde se consumían más metros cúbicos de agua? Ángela. Rebeca, ¿están de acuerdo? Sí. ¿Quién no está de acuerdo? No, porque la que tiene más metros cúbicos de agua es Lorena Fonseca. Sí, señora. Lorena, en la casa de Lorena Fonseca se consumían 45 metros cúbicos de agua. En la casa de Rebeca Madrid se consumían 36 metros cúbicos de agua. Y en la casa de Juan Valencia se consumían palabras. Tenemos que ahora buscarla en el computador. Entonces los diccionarios allá, llenándose de polillitas en la esquina de la biblioteca. Claro, ¿cómo hacíamos entonces cuando no había internet? Usábamos el diccionario cada vez que podíamos. Karen. Porque cuando en el video, cuando mostraron que envían la luz, como que se quemaba el planeta. Es que eso le iba a contestar a Laura. No es el bombillo, es el exagerado uso de luz. Uy, eso tiene muchos problemas, porque también para su tarea del proyecto de estadística es la siguiente. Se devolvió. Bueno. Mientras recuperamos, quisiera que pensáramos en esa imagen que tenemos en este aula de clase y en este grupo de personas que están allí, una maestra y unos estudiantes. Cuando hablamos del autocuidado, hablamos del espacio y hablamos, por supuesto, del lugar. Listo, muchachos, buenos días para todos. Vamos entonces en el día de hoy a realizar una actividad que ustedes ya han trabajado en clases anteriores, que corresponde al principio de la multiplicación. Recuerden el principio de la multiplicación. Bueno, entonces tenemos ya el anterior ejemplo y este. En el anterior ejemplo veíamos un salón, no sé si observaron, bastante recargado, con bastantes adornos. Es maravilloso todo lo que hacen los estudiantes, sí, pero tenemos que tener la autonomía como maestros también de ser administradores del espacio. Los salones recargados atiborran, contaminan, ¿sí? Y no favorecen la experiencia educativa. Ustedes tienen la autonomía de gestionar sus salones de una manera creativa. Menos es más, es un principio, ¿verdad? Y aquí vemos un ejemplo de un maestro que también desde su cuerpo está hablando con sus estudiantes. Así como tenemos el maestro que el tema de las manos es un tema que nos conversa todo el tiempo. Cuando el maestro con sus manos dice o no dice, está expresando seguridad, inseguridad, afirmación, negación. Todo lo que hagamos o dejemos de hacer con las manos, con la cabeza, tiene un efecto. Recuerden eso.
Y quería mostrar estas dos en primera instancia porque me parece significativo reflexionar sobre ellos y revertirnos en ese hacer que tenemos nosotros a diario, el espacio y el cuerpo. Aquí tenemos a un maestro donde también tenemos un espacio distinto. También demasiado menos no es bueno. Un salón bastante triste, ¿no? Un salón un poco aburrido, podríamos decir, para estos estudiantes. El espacio dice, y es muy frío, dice la profesora, muy frío. Y nosotros somos los primeros que tenemos que gestionar ese espacio. Vamos a avanzar con el siguiente ejemplo. ¿Quién recuerda el principio de la multiplicación? ¿Qué nos dice el principio de la multiplicación con respecto a los eventos? Bueno, como nadie lo recuerda en estos momentos. Como usted es aviso publicitario y su mamita vende yogur, ¿cierto? Entonces usted le va a llegar con la sorpresa a la mami de hacerle un aviso publicitario. ¿Listo? Lo va a crear. Entonces vamos a empezar manos a la obra y a crear su aviso publicitario. ¿Listo, hija? Bien bonito. Publisher no, porque sus computadores no tienen Publisher, pero lo vamos a hacer en Word, ¿cierto? En Word. Para hacer un folleto, entonces, ¿cómo debemos poner la hoja? ¿Horizontal o vertical? Horizontal. Entonces vamos a ponerla aquí en diseño de página. Este es otro ejemplo desde otro lugar. ¿Qué tanto me muevo de mi lugar de autoridad? Aquí vemos a una maestra que se pone al nivel del estudiante. El nivel del cuerpo es muy importante también considerarlo, porque hay un nivel vertical generalmente en el espacio, ¿no? Donde el que sabe y el que tiene el conocimiento está arriba y donde el que está aprendiendo está abajo, ¿no? Pero aquí la maestra está al nivel del estudiante y se permite una cercanía con él que posibilita un nivel de confianza y que facilita el ejercicio de aprendizaje en el estudiante. Hice este ejemplo que me pareció muy pertinente. Vamos a seguir con el video. Y la ponemos en forma orientación horizontal. Y número de columnas 3. Van a tomar la foto, la van a copiar y pegar y van a escribir lo que es lo llamativo, lo más importante que tienen que saber. ¿Listo? Esa es la tarea. El 2, ¿dónde lo pongo? ¿Lo pongo aquí pegadito? No. ¿Dónde lo tengo que poner? ¿Qué pasa con esos espacios? ¿A la misma distancia de qué? Muy bien, o sea que se atendieron la clase pasada. La distancia que hay del 0 a 1, 1 es la misma que voy a poner del 1 al 2. Aquí, 3, 4, 5, 6, 7 y lo hacemos de manera indefinida. Entonces, ¿qué pasa a la izquierda del 0? Los números negativos. Entonces, ¿qué coloco acá? Menos 1, menos 2, menos 4, menos 5, muy bien, excelente. Entonces, ya hicimos el eje X, el eje de las abscisas, Y este ejemplo lo quise traer también para que observáramos un poco el rostro de los estudiantes. También tenemos de paso la mirada de este otro salón. Podría ser también un poco menos que más, ¿no? Estamos aprendiendo matemáticas y las matemáticas no deberían ser tan serias. Podrían estar un poco más alegre ese espacio, ¿verdad? ¿Sí? La maestra, ¿qué tanto mirará esta maestra a sus estudiantes realmente? Hay una preocupación seguramente por el conocimiento y porque ellos aprendan la fórmula, el tema, ¿sí? Pero no hay una preocupación porque juntos tengamos la experiencia. Y allí, maestros, es precisamente donde se da la verdadera comunicación no verbal, cuando yo me permito ese encuentro con el otro. Entonces vamos, ya este es el último, vamos a ver el final de este video. numérica sabemos que a la derecha del 0 son los números positivos y a la izquierda del 0 son los números negativos. Vamos a hacer el último ejercicio.
Muy bien. Y entonces la educación, la comunicación no verbal tiene que ver con esos tres elementos que son el lenguaje corporal, la voz y la palabra. Y les voy a compartir esta herramienta, no sé si muchos ya la conozcan, 55-38-7. Recordemos esos números, 55-38-7. Mehrabian, un investigador, un experto en comunicación, hizo un estudio a través del cual entrevistó a diversos estudiantes de diversas líneas, estudiantes de colegios, estudiantes de grupos de asesoría con pastores y personas que asistieron a resolver conflictos. Y les preguntaron cuáles habían sido para ellos sus mejores maestros, a cuáles recordaban, de quienes consideraban que aprendieron más, ¿sí? Cuando fue a visitar sus clases y cuando fue a visitar esa práctica de estos estudiantes, observó que los maestros seleccionados utilizaban el lenguaje corporal, era lo más importante, en un 55%. Es decir, el maestro cuidaba mucho lo que decía, cómo se movía, la expresión del cuerpo, el espacio que utilizaba. El 38% de estos maestros el segundo punto que utilizaban estos maestros era el tema de la voz, en un 38%, como un nivel de importancia. El tono de la voz era cuidadoso, el adecuado. Un maestro que cuidaba su palabra, el tono, la proyección, se preocupaba porque todos escucharan. Y lo último que consideraba era el contenido. Porque el 7% era el contenido. ¿Por qué? Porque estos maestros sabían que ya tenían el conocimiento, pero que tenían que permitirse producir en el espacio educativo, en esa conversación con la resolución del conflicto o en esa orientación del pastor hacia las familias, tenían que producir juntos el conocimiento. Es decir, se daba una experiencia horizontal, no una experiencia vertical. 55, 38, 7. 55% mi expresión corporal, mi lenguaje corporal. Es muy importante llevarnos esta fórmula de tal manera que nos sirva como una herramienta. ¿Cuál es ese 55 que usted tiene, apreciado maestro y maestra? ¿Cómo está su 38%? Y seguramente ese 7% no hay dudas de que usted lo tiene, que es el conocimiento, la palabra. Finalmente, y ya para despedirme, quiero decirles que la comunicación no verbal tiene que ver con eso, maestros y maestras, con una verdadera experiencia. Los invito, los animo a que se la lleven, a que tengan la experiencia de vivirla en el espacio educativo, a que no le temamos y que nos permitamos la incertidumbre en el espacio educativo. Nos cambiemos de lugar y cambiemos el aula y la rediseñemos para innovar cuando hablamos de procesos verdaderos de cambio en el aprendizaje. Muchísimas gracias, es un gusto haber estado con ustedes. Muchas gracias, Jaime Enrique. Muchas gracias. La siguiente plenaria va a estar enfocada hacia la didáctica del lenguaje. Y para esto tenemos como invitada a Malva Villalón. Ella lleva más de 3 décadas en experiencia como profesora de cursos de aprendizaje y desarrollo en educación infantil y primaria. Así que con un fuerte aplauso recibimos a Malva, bienvenida. Sí. Bueno, ¿qué tal? Ya sé que estamos todos más que cansados después de esta mañana y eso que nos han ayudado a animarnos con el lenguaje corporal, que es muy importante. Pero
quisiera hacer un comentario de otra perspectiva sobre lo que es la sala de clase, de un especialista que planteó, dice, ¿qué es lo que es la clase? Un lugar donde 2/3 del tiempo alguien habla y 2/3 de ese tiempo el que habla, ¿quién creen ustedes que es? El maestro, exactamente. O sea, nosotros somos los maestros del habla. Pero yo creo que está muy bien que nos digan que no solo hablamos con las palabras, también hablamos con nuestro cuerpo. Y si lo hacemos desde arriba, con las manos atrás o en gestos poco acogedores, nuestros estudiantes acogen esto. Bueno, voy a intentar acortar el tiempo total del que dispongo para que tengamos más tiempo para lo que viene. El tema lo propuso el equipo organizador y mis primeras palabras a propósito de esto es un agradecimiento inmenso de mi parte a esta invitación a sumarnos a este desafío maravilloso. Creo que podemos trabajar juntos, que compartimos problemas, dificultades, pero también las ganas de hacerlo bien. La calidez que percibo aquí, maravillosa, también están los maestros de Chile. Así es que, encantada de estar aquí, yo sé que Horacio también, pensando sumarnos a la gran nación latinoamericana. Tenemos mucho que mostrar y que el foco del foro sean los maestros, me parece clave, que se acabe la caja negra. Entonces, siguiendo las directrices que nos dieron, ¿cuál va a ser la propuesta? Presentar una reflexión pedagógica en la que observemos, analicemos algunos aspectos específicos y luego que esto sirva para reflexionar sobre la práctica y fortalecer lo que cada uno de nosotros va a volver a hacer después de esta enriquecedora reunión. Quiero partir con algo que no lo van a ver del todo, no importa, que son los elementos de lo que un maestro es. Un maestro es verdad que se parece algo a un médico, a un experto que sabe cómo mejorar la situación de la persona, en el caso del médico, su salud física, nosotros en su proyecto de vida. ¿Qué tenemos que tener en cuenta en estos 3 ejes? Tenemos que conocer a los sujetos a los que enseñamos, por una parte. Por otra, tenemos que tener claro qué le vamos a enseñar. Y esto es muy serio, tenemos que ser expertos en los conocimientos de la cultura, todo lo que la cultura ha construido, convertirlo en una selección, que es lo que llamamos el currículum, para traspasarlo a los estudiantes. Y finalmente, abajo, tenemos que saber cómo hacer eso. Y aquí las semejanzas con los doctores se acaban. El doctor tiene un paciente normalmente y está anestesiado. Para intervenirlo, tiene unas instrucciones muy claras. En las clases hay muchos. Los maestros no trabajan con un estudiante nunca, trabajan con muchos estudiantes y tienen que gestionar, y este es un aspecto muy importante de la enseñanza, que no es solo las estrategias que vimos aquí, de cómo, por ejemplo, la estrategia de argumentación, el uso del lenguaje corporal, también está la gestión. ¿Cómo nos aseguramos que nuestros estudiantes, todos en su particularidad, se apropien de los aprendizajes? Y brevemente les quiero contar una anécdota. No sé si alguno de ustedes ha leído al escritor Coetzee, un premio Nobel sudafricano. ¿Hay alguien que lo conozca? Bien, les contaré algo de él. ¿Y usted, rector, también lo conoce? Bueno, el rector habla con el lenguaje corporal. ¿Qué dijo? ¿Lo conoce o no? Sí, lo conoce. Bueno, él estuvo en Chile hace unas semanas
ha ido varias veces en un programa que tiene nuestra universidad que se llama La ciudad y las palabras. Y contó algo que creo que a los maestros nos interesa mucho. Él dijo, cuando yo tenía 7 años, mandé un cuento a la única radio de habla inglesa que había en Sudáfrica. Y mi cuento, en el programa de la tía Margarita, ganó el concurso que hacía la radio. Y entonces, dice, se leyó mi cuento por la radio y yo pensé, lo está escuchando todo el país. A mí, que soy un niño de 7 años. Me dieron de premio, dice, un libro que yo llevé conmigo para todos los lugares, a recibir el premio Nobel y otros reconocimientos que he tenido, a presentar libros, hasta que hace un poco tiempo, dijo, lo regalé a quienes regalé mi archivo en la Universidad de Texas. Dijo, ¿por qué le di tanta importancia yo a ese premio que marcó mi vida entera? Porque, dijo, supe entonces, ese día, que yo tenía un lugar en el mundo. A mí esa frase fue como una luz que me iluminó. Pensé, es que esa es nuestra tarea, encontrar para los niños un lugar en el mundo. Todos venimos a este mundo, decía John Maxwell Coetzee, sin saber a qué venimos. Y ese lugar no es el mismo para todos. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que ayudar a cada niño es hacer un recorrido que dentro de lo común que tienen los derechos de aprendizaje, las metas esperadas, marque el lugar en el mundo que cada uno de nosotros va a ocupar. Bueno, como esto se trata de didáctica del lenguaje, quiero poner aquí la definición de competencia lectora de la prueba PISA, que es la medida con la que queremos medirnos todos en este mundo global y que es una definición muy valiosa. Comprender textos, utilizarlos, reflexionar, comprometerse con ellos. ¿Para qué? Para alcanzar mis objetivos, desarrollar conocimientos, mi potencial, participar en la sociedad finalmente. Esto es muy importante porque aquellas lecturas que les demos a los niños tienen que tener en cuenta esto. ¿Estoy yo ayudando a los niños, a lo que dije antes, encontrar su lugar en el mundo, comprendiendo, utilizando, dándole textos que les den ganas de comprometerse? Son textos aburridos que parecen no tener nada que ver con el mundo exterior y que son parte del texto escolar. Bueno, esto es parte de la definición de competencia lectora. Simplemente para situarnos en este marco, ustedes pueden encontrar estas definiciones en internet, tanto la previa, esa, como esta. Están, si ustedes ponen PISA 2009, van a encontrar un documento de evaluación de competencias para el siglo XXI en el que están estas definiciones. ¿Qué me pareció importante y por eso la incluyo? Cuando uno lee un texto, no solo usa la información que está en el texto. Para entenderla, tiene también que saber del tema, de qué eso trata. Y si uno no sabe, está leyendo un texto de química y uno no se le da la química, no lo va a entender. Así el nivel lector, el número de palabras, la estructura gramatical del texto sea fácil. Entonces, hacia el lado de allá encontramos, uno tiene que manejar el contenido del texto. Hacia el lado de acá hay que usar conocimiento externo, evaluar el contenido, pero no solo el contenido, sino el formato. ¿Y qué busca PISA con esta definición? Preparar a nuestros estudiantes para la gran cantidad, el volumen de información que encontramos en internet. Entonces, tenemos que ver si el texto tiene calidad y para eso tenemos que conocer otros textos. Tenemos que ver si el contenido es adecuado. Nuevamente, necesitamos conocer el área para poder evaluar la calidad de lo que estamos leyendo. Y en el contenido, no solo tenemos que usar los textos para sacar información, también tenemos que comprenderlos, ser capaces de elaborar una interpretación. Bueno, esto para que lo tengamos presente cuando evaluemos la calidad de las clases. Después,
otro debate, que esto es ya para maestros. Ustedes ven ahí una cuerda. Para hacerla fuerte, para llegar a este formato que resiste, que nos permite apoyarnos, necesitamos muchas cuerdas pequeñas que por sí mismas no sirven. En el caso del lenguaje, del lector experto, la comprensión del lenguaje es uno de los elementos con muchos elementos que están dentro. Eso se complementa en todos los niveles, desde los primeros meses de vida hasta que seamos muy mayores, porque siempre estaremos aprendiendo y como maestros desarrollándonos profesionalmente, el reconocimiento de palabras, el decodificar, traducir los signos gráficos en palabras, tiene unos procesos, pero esos no son independientes de la comprensión. Entonces, ¿tenemos que optar por solo reconocimiento de palabras? Sí, pero nunca dejar la comprensión fuera. Bueno, pero a los niños pequeños hay que enseñarles a decodificar. Como dijo Quino, mi mamá me ama, mi mamá me mima. ¿Ustedes se leyeron La Mafalda? ¿Ya? Es el dolor, el sufrimiento de Quino recordando su maestra y su educación temprana. Mi mamá me ama, mi mamá me mima. Es para enseñar las consonantes que en castellano son más fáciles de discriminar con las vocales. ¿Ustedes saben cuál es la primera palabra que los niños escriben aún antes de aprender a escribir formalmente? En todo el mundo, en todas las lenguas. Echen alguna idea. ¿Cuál podría ser? Pues fíjense que no. Todas las mamás que estamos aquí, no. El propio nombre en todas las lenguas, en hebreo, en sueco y en español, el propio nombre. Entonces, después yo estudié el alfabeto. Nosotros lo enseñamos, primero las vocales, luego la M, la L, la S, la P, más o menos varían, pero por ese orden. ¿Cuáles son las primeras letras que los niños se aprenden? Lo estudiaban varias investigaciones. ¿Cuál dirían ustedes que es la primera letra que los niños identifican a los 4 años, que es donde empecé a estudiar yo? ¿La A? Pues no, eso es lo que nosotros creemos. La O, bien. ¿Quiénes creyeron que era la O? Pues pocos, la O. Y a continuación, esta sí que no van a acertar jamás. Es la última que nosotros enseñamos en los primeros grados. Esa es la siguiente. ¿Qué letra es esa? La Z, que dicen los españoles. Esa, ¿por qué la conocen los niños? Eso aún no lo he investigado, pero se los propongo. Las explicaciones que me han dado las maestras, que no lo pueden creer, es porque hay los monos, la X es otra letra que los niños conocen muy temprano. Y nosotros, que no les preguntamos cuánto saben cuando llegan a la escuela, ellos nos aguantan. Y dicen, bueno, la maestra va a lo suyo. Y entonces lo que ellos traen no lo valoramos. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, focos que quiero mostrar y celebrar con lo que las clases que vamos a mostrar. Cómo se crea un ambiente propicio para aprender y cómo se promueve el que aprendan los estudiantes. ¿Qué les quiero pedir yo? Que ustedes tengan en cuenta estos dos aspectos. Si hay un ambiente propicio para aprender y si se llega a todos los estudiantes en 2 trocitos de videos de muy buenas prácticas que vamos a ver. Yo construí una escala con indicadores que incluyen, en el caso del ambiente propicio, más o menos, no más o menos, estos aspectos. Les voy a dejar esta escala para que ustedes la puedan usar. Nosotros la usamos en investigación allá. Está basada en el trabajo de Charlotte Danielson, que es una investigadora norteamericana que estudió profesores con buenas prácticas y con resultados en los aprendizajes. Y ahí está, clima de aceptación que aquí se ha planteado, altas expectativas, normas de convivencia consistentes, un ambiente organizado de trabajo. Yo creo que en todos los videos que hemos visto eso está. El otro, que aprendan todos los estudiantes, informar los objetivos.
también lo hemos visto. Estrategias desafiantes, coherentes, significativas. Contenido riguroso y comprensible. Desarrollo del pensamiento, no solo del aprendizaje de contenidos enunciados. Y finalmente, evaluación y monitoreo. Que ustedes tengan esto presente cuando veamos los videos, cuáles se ven, cómo se documenta. Y después, vemos competencia lectora. Se está promoviendo que se comprenda, se utilice el lenguaje escrito. Si nosotros estamos enseñando a leer y escribir, los niños tienen que leer y escribir. Es la única manera de aprenderlo. Entonces, ¿cómo hago para los videos? Gracias. Hago así. El tema que vamos a tratar en la jornada del día de hoy, compañeritos, se llama Los cuentos y las fábulas son diseños, ¿sí? El objetivo principal de la clase del día de hoy es identificar las partes del cuento. Entonces, como vamos a trabajar con una adaptación de guía, entonces por favor cada monitor de cada grupo viene por su adaptación para que comenzamos a leerla en grupo. Vamos a sacar unos colores, vamos a sacar unas fichas de colores de una bolsita y así vamos a formar los grupos, ¿cierto que sí? Entonces yo voy a pasar por cada uno de los puestos y voy a ir entregando las fichitas. De ahí ya cada uno queda con una y se van a formar los grupos. Quedamos en que los grupos van a quedar uno en la mesa del segundo, otro en la mesa del cuarto, otro en la mesa del quinto, otro grupo a cada grupo de trabajo. Cada grupo de trabajo, como lo dice la guía, que les entregué, les va a corresponder una parte de la historia. Por ejemplo, al grupo del color rosado, lugar donde sucede la historia. En el final de la historia ellos que terminaron hacer. Vamos a continuar con la actividad B. Para realizar esta actividad, entonces por favor los de segundo vuelvan a sus mesas, los de grado segundo vuelven a su mesa. Los de cuarto también. ¿En la 8 qué es lo que es? En la 8 Ya mismo, vale. Dinámica y muy divertida. Sí. El castorcito mentiroso. ¿Quiénes quieren estar en el castorcito mentiroso? Bueno, muy bien, vamos a salir del salón y vamos a planear la dramatización para los compañeros. Los 3 consejos. Una vez un hombre atrapó un pájaro. El pájaro le dijo: Como prisionero tuyo no te soy útil alguna, tampoco si me matas. El pastor Irle. Este era un pastorcito que pasaba todos los días cuidando sus abejas. Mientras las ovejas comían hierba, él se distraía mostrando piedritas y viendo el sol de Chicago. O mirando las nubes para ver cuántas formas de animales distinguían. A ver, niños, ¿cómo les pareció la clase de hoy? Muy bien. ¿Les gustó? Sí. Sí, qué rico. Me alegra que les haya gustado mucho. Y cuéntenme, ¿qué aprendieron? ¿Qué aprendieron en el día
cuando uno puede decirse la verdad, nadie le cree. No ser envidiosos. No ser envidiosos. Muy bien, ¿quién fue el que habló? ¿Qué aprendimos? La inclinación, el nudo, el desenlace, el ambiente, los personajes, niña Tatiana. ¿Quién más tiene algo para decir? ¿Y para qué nos sirve haber aprendido la introducción, el nudo y el desenlace? ¿Para qué? Para cuando vayamos a hacer un cuento o cualquier cosa que ya sepamos y lo hagamos con la introducción, el nudo y el desenlace. Vamos a ver otro. Es comprender un texto leído. El tema son los tiempos verbales y los objetivos de esta sesión de clase son reconocer los tiempos de conjugación del verbo en el modo indicativo, desarrollar actitudes incluyentes en el aula y en la institución y fortalecer los procesos de lectura y escritura. Siempre que vemos un tema del área del lenguaje, lo correlacionamos con un tema del área de ética para desarrollar un proyecto que trabajamos sobre actitudes de inclusión, denominado el Banco de los Valores, aprendiendo de las diferencias. Hoy vamos a trabajar un tema muy especial en el área del lenguaje, que tengo la seguridad les ayudará a fortalecer sus competencias de lectura y de escritura. Además, ustedes saben que en el área del lenguaje lo tenemos relacionado con el proyecto El Banco de los Valores, aprendiendo en la diferencia. Por tal razón, los objetivos para esta sesión de clases son los siguientes, y espero que los tengan muy presentes, pero para poder que esta clase sea una clase significativa, sea una clase agradable, sea una clase divertida, pero bajo los parámetros del respeto, necesito que cumplamos con las... Después de haber observado el video de Cenicienta, ¿quién me puede decir qué personajes se encuentran en la historia? A ver, Camilo, escuchamos por favor, Camilo. Diga. La madrastra, Cenicienta, y las dos hijas que venían a hacer que de Cenicienta. Entonces, en el video el príncipe, encontramos en el video Cenicienta, encontramos a la madrastra. ¿Cuántas hermanastras? Dos hermanastras y el príncipe. Muchísimas gracias. No tenemos la tarea muy fácil porque me fijé que no sé si ustedes entendían lo que se decía. Cuando yo tuve la oportunidad de ver los videos, se entendía muy bien. Tanto ambos maestros fueron muy claros en su dicción y precisión del lenguaje, y como los niños. Y en un momento dado que se mostraba en el primero, la profesora, un grupo que se detenía en un momento, la cámara en el grupo, los niños estaban hablando entre ellos. Bueno, y eso tengo la impresión que no lo vimos, o sea, perdón, no pudimos acceder. ¿Eso es así? ¿Pudieron entender lo que se decía? Bueno, porque ¿cuál es el ejercicio? Más o menos. De nuevo, el lenguaje corporal clarísimo. Bueno, yo no lo podía seguir y me ponía nerviosa, porque lo que querría es que intentemos ahora, y con esto terminamos, empezamos. Clima para el aprendizaje, ¿qué diríamos? ¿Nos parecen respetuosas y acogedoras las actuaciones de ambos maestros o de uno más que otro con los niños, los estudiantes? Uno me parece que es un área multigrado y la otra una sala de quinto. ¿Qué dirían ustedes? ¿Les pareció que había
que era acogedora, la actitud, una actitud cálida, que es muy importante para este clima que hablamos. Sí, un poquito. Sí, bueno, es que a mí me pareció que sí, que absolutamente estos profesores logran mostrar una cierta complicidad con sus estudiantes. No hay hostilidad, los estudiantes están colaborando, están participando. Existe lo mismo entre los estudiantes, pudimos verlo si ellos colaboraban entre ellos, se ayudaban. Sí, yo tuve la impresión que sí también. Bueno, espacio para preguntas, cuestionamientos, participación de la mayoría de los estudiantes. Una maestra aquí, gracias, dice en algunos momentos. Yo diría que este es uno de los problemas, que es un desafío que tenemos que trabajar. ¿Cómo conseguir que la mayoría de los estudiantes participe? Está claro que trabajar a grupo completo, todas las clases, no lo permite. Que levanten la mano y yo elijo como maestro a quien conteste, no es una estrategia segura. Habrá niños, y me lo hicieron ayer en la clase maestra y quizá lo hagan, porque yo no soy muy buena controlando esta gestión, unos que desaparecen detrás de los compañeros y no participan. Y yo no estoy cumpliendo mi compromiso con ellos. Ellos no están ayudando, es verdad, pero nuestra tarea es ayudarlos. Entonces, la gestión con espacios para preguntas, cuestionamientos y aportes, sí, pero la mayoría de los estudiantes solo lo vimos cuando había grupos pequeños y el maestro o la maestra interactuaban con ellos. Normas de convivencia. ¿Les pareció a ustedes que había normas establecidas y que los estudiantes participaban activamente en este monitoreo? No es esto del maestro, ¿se han fijado ustedes que el maestro da la espalda? Y entonces, fíjense, por ejemplo, dense vuelta para atrás. Hay un montón que están en los cafés atrás. ¿Por qué no ponen el café aquí adelante? Porque el expositor está mirando, entonces nadie se atrevería a salir a tomar café. Pero allá al fondo, y eso nos pasa, el fondo de la sala es como nosotros llamamos la galería en el estadio, que está detrás. Y ahí hay otra vida social, son otras las reglas, otra cultura. Entonces, ¿cómo hacemos para llegar a esos y conseguir que ellos no usen la distancia que no nos permite mirarlos a los ojos? No sé si ustedes saben que nosotros tenemos una capacidad de controlar con la vista hasta una cierta distancia. Después de eso, por ejemplo, aquí, más allá de la cuarta fila, yo ya no puedo hacer conexión visual. Entonces, ¿cómo hacemos? Yo recuerdo que tenía terror, me encantaba pasar desapercibida en clase, que esos maestros, como hacían la presentación anterior, avanzaban así con las manos atrás y se acercaban a uno, porque no venían en plan de participación, sino de control para castigo. Entonces, bueno, ¿cómo lo hacemos? Y luego, abajo, ambiente organizado de trabajo. Todo lo que se usa está en función de los aprendizajes. Hay transiciones eficientes y con participación de los estudiantes. Ojo, esto lo podemos juzgar muy mal porque solo estamos viendo segmentos de clases. Entonces seríamos muy injustos si dijéramos esto que vimos es lo que el maestro hizo. No, porque yo solo vi 15 minutos de 4 clases y aquí estoy mostrando más o menos 3 minutos de cada una de clases que fueron evidentemente largas. Entonces, vimos materiales y recursos en función de los aprendizajes. ¿Qué diríamos? ¿Que sí? Mi impresión es que sí, que estaban logrados. La maestra trabajó muchísimo. Y el maestro que, digamos, si fijaron ustedes que hizo una actividad dramática con el tema, y el maestro hizo a cada uno de los estudiantes hablar de los personajes, quienes aparecían en un cuento, que no sé si ustedes supieron que el cuento era La Cenicienta. Vamos a preguntarnos ahora, para un quinto básico, una versión oral de La Cenicienta, si sería la mejor opción
que podríamos elegir. Bueno, objetivos claros e interesantes para la mayoría de los estudiantes. Yo creo que estaban claros. No sabemos si el profesor, o sea, si los maestros y la maestra sabían que eran interesantes. Porque para hacerlos interesantes necesitamos del diagnóstico, una evaluación que nos diga, miren, yo elegí, y esto tendría que estar en nuestras clases, yo elegí este texto, elegí este formato porque a los estudiantes les interesa, pero les interesa para aprender, para usarlo, no que les parezca divertido, porque eso no es suficiente, no es nuestra tarea. Y el maestro les dice al comienzo, les dice, quiero que esta clase sea divertida, con normas de convivencia. Tendría que quedarnos claro cómo lo logra, por qué. Luego, adecuados los materiales, lo que decíamos, se adaptan, los estudiantes los pueden adaptar para ampliar sus aprendizajes. Y este punto, el final de abajo, se vincula con los conocimientos, intereses y experiencias de los estudiantes y el contexto social y cultural. La aplicación de esta escala de valoración de prácticas en Chile nos mostró que este era un punto muy bajo y que hacía una diferencia cuando teníamos buenos maestros que estaban innovando. Este punto subía. Las clases son un poco puertas adentro. Se hacen en función de los derechos de aprendizaje, de los logros esperados, sin pensar que esos son para que los niños vayan fortalecidos afuera a encontrar su lugar en el mundo. Entonces, ¿cómo lo aseguramos? ¿Qué les pareció a ustedes? ¿Estaba presente el contexto? ¿Qué diríamos? ¿Había una evidencia de que el contexto social y cultural del momento, de la vida de los niños, estaba presente en estos fragmentos que vimos? Quizás, como decía la maestra antes, sí y no. Para algunos, quizás no para todos. Bueno, y con esto vamos a ir cerrando. Se consideran los diferentes niveles de conocimiento, ritmos de aprendizaje, estilos, oportunidades diversas. Se amplía el lenguaje a través de la participación y argumentación. Se utilizan los errores, las preguntas. Estos quedan como tema para que ustedes se lo planteen como la forma de hacer metacognición acerca de nuestro desempeño profesional. Ya ha salido aquí antes, los errores no son simplemente para hacerlos notar y decirle al estudiante que cambie, sino oportunidades para seguir un tipo de razonamiento. Los niños cuando cometen un error están razonando. Entonces, tenemos que tomar ese razonamiento y hacerlo avanzar, no simplemente cortarlo, porque el mensaje para el niño que le dicen, eso no. Todos aprendimos, ¿verdad?, que cuando a uno le dicen, ¿quién descubrió América? Y uno contesta, ¿quién puede haber sido? Alexis Sánchez. ¿Quién descubrió América? El profesor pregunta de nuevo, uno dice, no era Alexis Sánchez, era otro. Entonces, pero entender por qué un estudiante contestó eso es importante para entender su razonamiento y ayudarlo. No quiero ser injusta con los maestros que vimos. Yo creo que no tuvimos oportunidad de valorar estos aspectos, pero son relevantes muchísimo. Y con esto quiero cerrar porque más bien pienso que este cierre es una apertura, es decir, un comienzo de un recorrido que podamos hacer juntos, venir ustedes a nuestros países, ampliar el uso de videos como los que se hicieron, con focos diferentes, pedirle a los profesores, tú enfócate en esto, en tu segmento. En fin, siento que este es un piso formidable desde el cual, plataforma de lanzamiento, caminar hacia las metas que se nos proponían la ministra ayer, el viceministro, el rector y todo el equipo que estamos aquí, los que hemos estado sentados allá un momento y los que hemos estado acá en otro. Muchas gracias. Muchas gracias, Malva.
quiero pedir, por favor, pues decir y agradecer a los invitados del día de hoy, Horacio, Malva, Valerie y Jaime Enrique, así que les pido un fuerte aplauso, por favor, para ellos. Talento colombiano y talento chileno. ¿Cómo seguir aportando y enriqueciéndonos de las experiencias que están siendo exitosas en distintos lugares? Estamos con la agenda y el tiempo justísimo, así que para esto necesito darles la siguiente información y es los maestros o maestras que estaban inscritos en la clase de Milena Mena, clase 47B. Qué alegría, las matemáticas son fáciles y divertidas. Esa clase no se va a dar en este instante, entonces los maestros o profesores que todavía no tienen asignado alguna clase o no la han elegido, y esto la única forma de saber si sí lo tienen es con un sticker que tienen que tener, les voy a pedir el favor que todos ellos se acerquen al Coliseo nuevamente para matricularse y ver a qué clase van a ir, y las personas que están matriculadas en esta clase que acaba de mencionar, la de Milena Mena, 47B, también acérquense para allá para poder ver en qué otra clase pueden asistir. Así que, maestros, bienvenidos nuevamente al espacio de clase, espero que sigan disfrutando, aprendiendo y compartiendo experiencias. Les pedimos que vayan lo más rápido posible para poder cumplir con horarios. Muchas gracias.